Mis queridos hermanos, gracias damos a nuestro Creador porque nos permite estudiar este hermoso folleto, Lecciones de Josué acerca de la fe. Y mis hermanos, no nos vamos a olvidar de predicar. Hay que predicar el Evangelio a todas las personas que podemos. Hoy día nuestra lección titula Morando en la Tierra y vamos a orar, mis hermanos. Querido Dios que estás en los cielos, gracias te damos porque un día nos has dado la esperanza de morar en la patria celestial. Gracias, Señor, porque ahora nos permites estudiar tu santa palabra. Queremos que nos ilumines con tu Espíritu Santo y nos ayudes a comprenderla. También, Señor, te pedimos una bendición por nuestras necesidades, tanto físicas, espirituales y materiales. Y también, Señor, de una manera especial, otra vez te pedimos por aquellos hermanos que han puesto en nuestra página del internet un pedido especial. Cuídales, Señor, bendíceles en su pedido y ayúdales de acuerdo a tu voluntad. Y finalmente te rogamos por nuestros hijos. Cuídales, bendíceles y acompáñeles en todo lo que hagan. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. El versículo de memoria está en Proverbios 15:1. Esta vez vamos a leer la Nueva Versión Internacional. Miren lo que dice: la respuesta amable calma la ira, pero la agresiva provoca el enojo. La historia de hoy es un ejemplo acerca de la respuesta amable calma la ira. Recordemos que estamos estudiando Morando en la Tierra y el primer día titula Compromiso. Vamos a buscar primeramente Josué 22, 1 y 2. Miren lo que dice. Entonces Josué llamó a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés y les dijo. En estos primeros versículos entran en acción los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés. Este grupo de israelitas hizo algo especial. Miren lo que continúa. Vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, y habéis obedecido a mi voz en todo lo que os he mandado. Entonces, este grupo de israelitas eran fieles a Moisés y fieles a Josué, lo que implica que fueron fieles a sus líderes. ¿Qué otra cosa importante hicieron este grupo de israelitas? ¿Qué otra cosa? Miren lo que dice Josué 22, 3 y 4. No habéis dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo hasta el día de hoy. ¿Qué pasó con este grupo? No dejó a sus hermanos. ¿A cuáles? Al grupo de israelitas que fueron a conquistar Canaán. Entonces este grupo no abandonaron a sus hermanos, fueron fieles con sus hermanos. Dos cosas importantes: fueron fieles a sus líderes y no abandonaron a sus hermanos. ¿Por qué uno puede ser fiel a su líder y no abandonar a los hermanos? ¿Por qué? ¿Cuál es la única razón? Miren lo que dice aquí. Sino que os habéis cuidado de guardar los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Entonces, ¿por qué fueron fieles a sus líderes y no abandonaron a sus hermanos? Fueron fieles a sus hermanos. ¿Por qué? Porque ellos sirvieron a Dios fielmente. El detalle es que cuando nosotros servimos a Dios de
todo corazón, entonces nuestra vida cristiana refleja la fidelidad a los líderes y a todos nuestros hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué somos fieles? Miren lo que dice Colosenses 3:23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Entonces somos fieles al pueblo, a nuestros líderes. ¿Por qué? Porque lo hacemos de todo nuestro corazón. Otro versículo similar está en Efesios 6:7, que dice: sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Entonces, cuando servimos a Dios fielmente, cuando hacemos las cosas como para nuestro Dios, somos fieles a nuestros líderes, fieles a nuestros hermanos. Nuestra fidelidad a Dios se refleja en nuestra fidelidad a los demás. ¿Qué pasa luego? ¿Qué pasa si servimos fielmente a Dios y somos fieles a nuestros líderes y a nuestros hermanos? ¿Qué pasa? Miren lo que continúa. Ahora pues que Jehová vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos, como lo había prometido, volved, regresad a vuestras tiendas, a la tierra de vuestras posesiones que Moisés, siervo de Jehová, os dio al otro lado del Jordán. Entonces, después de servir a Dios fielmente, después de ser fieles con los líderes y sus hermanos, ¿cuál es el resultado? ¿Qué pasa ahora? Entonces el resultado: Dios ha bendecido a todos cumpliendo sus promesas. Y cuando están gozando de las bendiciones de Dios, ¿qué es lo que tienen que hacer? Miren lo que dice Josué 22:5. Solamente que con diligencia cuides de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó. Cumplan con diligencia la ley. ¿Cómo? ¿Cómo? Miren lo que continúa. Que améis a Jehová vuestro Dios. En primer lugar, amen a Dios. Luego, y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos, y le sigáis a Él, y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Entonces, ahora que Dios les ha bendecido a todos, ahora que Dios ha cumplido sus promesas, ¿qué deben hacer? El pedido: permanezcan fieles al Señor. Cuidado que se olviden de aquel que les ha bendecido. Con esta idea vamos a ir al segundo día, que titula Acusaciones, recordando que los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés fueron fieles a sus líderes y no abandonaron a sus hermanos. ¿Por qué? Porque sirvieron a Dios fielmente. El resultado de esa fidelidad fue: Dios ha bendecido a todos cumpliendo sus promesas. Y ahora se les pide: permanezcan fieles al Señor, permanezcan fieles al Señor. Y cuando se nos pide permanezcan fieles al Señor, queremos hacer todo para nuestro Dios. Y eso es lo que sucedió con los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés. Querían ser fieles al Señor. ¿Qué pensaron hacer?
cómo ellos pretendían ser fieles a su Dios. Miren lo que dice Josué 22:10. Y llegando a los límites del Jordán que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar de grande apariencia. ¿Qué hicieron? Edificaron un altar. Pero esta actitud no cayó bien con aquellos hermanos que ellos no habían abandonado. Miren lo que pasó. Josué 22:12. Cuando oyeron estos, los hijos de Israel, se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo. ¿Para qué? Para subir a pelear contra ellos. ¿Contra quiénes? Contra los que les habían ayudado. ¿Por qué? Porque había un problema. El problema, las tribus del lado oriental edificaron un altar. Los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés habían edificado un altar. Ese era el problema. ¿Por qué? ¿Acaso el edificar un altar era malo? No. Para el pensar de este grupo de israelitas. No, ellos pensaban que estaban haciendo bien, y lo estaban haciendo bien porque tenían un precedente. Miren lo que pasó en Josué 4:19 y 22. Y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero, y acamparon en Gilgal al lado oriental de Jericó. Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán. Y habló a los hijos de Israel diciendo: cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren: ¿qué significa estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán. Cuando pasaron el Jordán, habían edificado un altar con las 12 piedras que tomaron del Jordán. Y ahora estas tribus pensaron: es bueno que edifiquemos un altar. Pero la reacción de los otros israelitas era que esa edificación del altar era mala. ¿Por qué? ¿Por qué algo bueno se constituyó en algo malo para otros? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema a veces? ¿Cuál es el problema? Miren lo que dice 1 Corintios 10:23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. ¿Era lícito hacer el altar? Sí. ¿Era bueno hacer el altar? Sí. Pero en ese momento no convenía. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Tenemos que tener mucho cuidado con nuestras acciones. Es lícito que hagamos algunas cosas, pero a veces, ¿qué sucede? No conviene, no edifica como en este caso. ¿Y por qué a veces no edifica? ¿Por qué tenemos que tener mucho cuidado? ¿Por qué? Porque la reacción de estas otras tribus nos muestra otro problema. Las tribus del lado occidental juzgaron apresuradamente. ¿Y por qué juzgaron apresuradamente? ¿Por qué? Un problema. Porque solamente escucharon que ellos estaban haciendo el altar y rápidamente hicieron juicios apresurados. Miren lo que dice Juan 7:24. No juzguéis según las apariencias. Ellos juzgaron solamente porque escucharon, no
investigaron cuál era el propósito de la construcción del altar, lo que nos lleva al día tercero que titula Perseguidos por el pasado. Vamos a recordar que el problema era las tribus del lado oriental edificaron un altar y el otro problema era que las tribus del lado occidental juzgaron apresuradamente, juzgaron solamente por las apariencias, pero el consejo dice: sino juzgad con justo juicio. Esto es lo que les faltaba a este pueblo. Y como este pueblo, el Israel del lado occidental, juzgaron apresuradamente, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? Miren lo que dice Josué 22:13. Y enviaron los hijos de Israel a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en tierra de Galaad, a Finés, hijo del sacerdote Eleazar. Enviaron. ¿Quién era Finés? Hijo del sacerdote Eleazar. Él iba a tomar el sacerdocio a la muerte de Eleazar, una persona muy importante, pero no solamente era hijo del sacerdote Eleazar, él tenía fama de ser buen guerrero. Por ejemplo, en la historia de Baal Peor, ¿qué sucedió con Finés? Miren lo que dice en Números 25, 7 y 8. Y lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Entonces enviaron a Finés, que tenía la fama de ser un gran guerrero, y él, Finés, con otros miembros de las tribus del occidente, fueron hacia los miembros de las tribus del lado oriental. Y miren lo que pasó. Josué 22, 15 y 16, los cuales fueron a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en la tierra de Galaad, y les hablaron diciendo: toda la congregación de Jehová dice así. Esa frase es importante porque frecuentemente ellos escuchaban de Dios decir así: Jehová dice así. Pero esta vez, ¿quiénes dicen esta frase? Dice así toda la congregación de las tribus del lado occidental. ¿Y qué dijeron? ¿Qué dijeron? Miren lo que dice aquí. ¿Qué transgresión es esta con que prevaricáis contra el Dios de Israel para apartaros hoy de seguir a Jehová, edificándoos altar para ser rebeldes contra Jehová? ¿Qué dijeron? Están cometiendo pecado, y esta acusación era muy seria. ¿Por qué? Porque si recordamos en Josué 7:1, miren lo que pasó. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en esta oportunidad. ¿Por qué prevaricaron? Porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó el anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Entonces la prevaricación era muy serio. ¿Por qué? Porque antes, cuando prevaricaron, la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Entonces
los israelitas del lado de occidente juzgaron apresuradamente que los israelitas del lado oriental habían prevaricado, se habían apartado de Dios y se hicieron rebeldes. Entonces la pregunta de las tribus del lado occidental fue: ¿por qué se han rebelado y han prevaricado contra Dios? Y cuando hay una pregunta, cuando alguien hace una pregunta, se necesita una respuesta, lo que nos lleva al cuarto día, que titula Una respuesta amable. Recordamos que el problema fue: las tribus del lado oriental edificaron un altar. ¿Qué otro problema era? Que las tribus del lado occidental juzgaron apresuradamente. Entonces la pregunta que hicieron los del lado occidental era: ¿por qué se han rebelado y han prevaricado contra Dios? Y como dijimos, cuando hay una pregunta, hay una respuesta. Y la respuesta puede ser de dos formas. Miren lo que dice Proverbios 15:1. La blanda respuesta quita la ira. Entonces, ante la pregunta puede haber una respuesta blanda. Pero no solamente eso, miren lo que continúa. Mas la palabra áspera hace subir el furor. Entonces puede haber una respuesta áspera. ¿Cómo respondieron las tribus del lado oriental? ¿Con respuesta blanda o con respuesta áspera? Josué 22, 22 y 23. Miren cómo respondieron. Jehová, Dios de los dioses, Jehová, Dios de los dioses, Él sabe y hace saber a Israel si fue por rebelión o por prevaricación contra Jehová. No nos salves hoy. Ellos utilizaron una respuesta blanda, pero no respondieron directamente. ¿Por qué se han rebelado? Solamente invocaron el nombre de Dios y lo invocaron 2 veces, y ellos dijeron: Él sabe y hace saber a Israel. ¿Por qué? Porque ellos estaban seguros que Él sabe y hace saber a Israel. ¿Por qué? Porque Dios es omnisapiente, Él lo sabe todo. Miren lo que dice Salmo 139, 3 al 5. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Entonces la defensa fue: Dios conoce y comprende plenamente el propósito de la edificación. Ellos no se defendieron, solamente dijeron: Dios conoce por qué hemos edificado. Pero no solamente dijeron eso, hay una segunda parte en la respuesta. Miren lo que dice aquí: si nos hemos edificado altar para volvernos de en pos de Jehová, o para sacrificar holocausto u ofrenda, o para ofrecer sobre él ofrendas de paz, el mismo Jehová nos lo demande. Si hemos hecho algo malo, entonces Dios se va a encargar de juzgarnos. Esa idea está en Deuteronomio 18, 19.
Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablar en mi nombre, yo le pediré cuenta. El mismo Jehová nos lo demande. Entonces otra defensa fue: estamos dispuestos a dejar el asunto en manos de Dios. Entonces todo lo pusieron en manos de Dios, y cada vez que hay problemas, eso es lo que tenemos que hacer: poner todo en las manos de Dios. Y cuando las tribus del lado oriental pusieron en primer lugar a Dios, entonces dijeron el propósito de la construcción del altar. Miren lo que dice Josué 22:28. Nosotros pues dijimos: si aconteciere que tal digan a nosotros o a nuestras generaciones en lo porvenir, entonces responderemos: mirad el simil del altar de Jehová, el cual hicieron nuestros padres, no para holocaustos o sacrificios, sino para que fuese testimonio entre nosotros y vosotros. Miren lo que dice la Nueva Traducción Viviente, esta parte: para recordarnos la relación que ambos tenemos con el Señor. ¿Para qué habían edificado el altar? El propósito: el altar sería un testimonio de nuestra unión y dependencia de Dios. Entonces, después de todo el proceso en el que aprendieron ¿cuál fue el propósito? ¿Cuál fue el motivo de las tribus del lado oriental para edificar un altar? Las tribus del lado occidental recién comprendieron que al juzgar precipitadamente habían cometido un error. Toda esta historia nos muestra que cuando hay conflictos tenemos que tener cuidado, y a eso nos lleva el día quinto, que titula Resolución de conflictos. Hemos visto que toda esta historia nos muestra algunos pasos que debemos hacer para resolver los conflictos. En primer lugar, cuando las cosas van mal o parecen ir mal, lo mejor es la comunicación para edificación. Lo primero que tenemos que hacer es seguir el consejo de Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Cuando las cosas van mal o parecen ir mal, lo mejor es la comunicación para la edificación. En segundo lugar, aunque uno crea que está en lo cierto, hay que evitar conclusiones precipitadas. Aunque todo parezca que es real, aunque todo parezca que lo que está haciendo otra persona es malo, tenemos que evitar conclusiones precipitadas. Proverbios 25:8 dice: no entres apresuradamente en pleito, no sea que no sepas qué hacer al fin, después que tu prójimo te haya avergonzado. No entres apresuradamente en pleito, como lo hicieron las tribus del lado occidental en esta historia, lo que nos lleva al tercer consejo: hay que hablar de los problemas reales antes de actuar según las propias conclusiones. Antes de actuar
actuar según las conclusiones precipitadas. Hay que tener mucho cuidado, como dice Proverbios 25:8. Un cuarto consejo para resolver problemas eficazmente dice: se debe estar dispuesto a hacer un sacrificio para lograr la unidad. No debemos dejar que las peleas, los malos entendidos malogren la unidad del pueblo de Dios. Miren lo que dice Salmo 133, 1 al 3. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión. ¿Por qué? Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Qué hermoso es que en nuestras iglesias, con nuestros hermanos, estemos habitando juntos en armonía, porque ahí es cuando Dios envía su bendición y la vida eterna. Se debe estar dispuesto a hacer un sacrificio para lograr la unidad entre todos nuestros hermanos. Un quinto consejo dice: cuando te acusen, ya sea falsa o justamente, da una respuesta amable que aleje la ira. Cuando te acusen falsamente o justamente, lo único que debemos hacer es seguir el ejemplo de las tribus del lado oriental. Una respuesta amable dependiendo de quién, dependiendo de Dios. Miren lo que dice Proverbios 15:1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el fervor. Da una respuesta amable. Un sexto consejo que nos da el folleto es: alégrate y bendice a Dios cuando se restablezca la paz. Cuando se solucione el problema, tenemos que alegrarnos. Y miren lo que dice Josué 22, 32 y 33. Y Finés, hijo del sacerdote Eleazar, y los príncipes dejaron a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad, y regresaron de la tierra de Galaad a la tierra de Canaán. Y los hijos de Israel, a los cuales dieron la respuesta, y el asunto pareció bien a los hijos de Israel, y bendijeron a Dios los hijos de Israel. ¿Qué hicieron? Siguieron este consejo: alégrate y bendice a Dios cuando se restablezca la paz, cuando se solucione el problema. Pero hay un último consejo que nos da la Biblia para resolver conflictos, para resolver problemas. Y ese consejo es: cuando se solucione el problema, no se debe hablar más del problema. Se acabó. Ya no debemos hablar más del problema, ya no debemos hablar más de las cosas que pasaron. Eso es lo que nos dice aquí. Y no hablaron más de subir contra ellos en guerra para destruir la tierra en que habitaban los hijos de Rubén y los hijos de Gad. ¿Qué pasaron? No hablaron más. Debemos olvidarnos de los acontecimientos que sucedieron durante el conflicto. Es duro, pero debemos hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros debemos solucionar los problemas con la ayuda de Dios? ¿Por qué? Miren lo que dice 1 Pedro 3, 8 y 9. Finalmente, sed
todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis la bendición. Oh, mis queridos hermanos, hemos sido llamados para heredar la vida eterna, la bendición. Por eso, con la ayuda de Dios, debemos solucionar todos los conflictos aparentes y no aparentes que surjan en nuestras iglesias. Que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude a manifestar el Espíritu de Cristo en todas nuestras relaciones humanas. Que Dios nos cuide, mis hermanos.